asistente de la clase por Zoom. Bienvenidos a todos a esta clase. Vamos a hacer la discusión de la segunda semana de Daniel, donde nos tocó leer desde los capítulos 7 al capítulo 12 de Daniel, para hacer un panorama general. Entonces, bueno, vamos a ir a responder las preguntas básicas, capítulo por capítulo, según lo que ustedes leyeron, ¿vale? Capítulo 7. Bien, ya hemos orado y ahora vamos a leer capítulo 7. Bien, vamos a hacer así. Vamos a contestar las preguntas básicas del capítulo. Vamos a decir cuál es el tema principal del capítulo y eso lo vamos a poner en nuestro cuadro de panorama general o me dicen si ya lo pusieron, ¿sí? Así avanzamos rápido. ¿Cuándo ocurrieron los eventos en el capítulo 7? ¿Qué referencia de tiempo hay? Puede ser en el primer año del rey Belsasar de Babilonia. Exacto, esa es la referencia de tiempo. Primer año del rey Belsasar de Babilonia. Bien, ¿qué reino o rey gobernaba en este tiempo? El rey Belsasar de Babilonia. Babilonia. Seguimos en el imperio babilónico, ¿sí? La idea es poder ver cuándo cambia de un imperio a otro. Entonces seguimos en el reino babilónico. Bien. ¿Quiénes son los personajes principales? El rey Belsasar, Daniel. Sí. Y acá también se toma en cuenta el tema de las bestias o no. No, porque eso es la visión. La visión, también. Y los santos caben también dentro del personaje. ¿En qué versículo, hermana? En el versículo 21. A ver, vamos a mirar. Mientras yo miraba este cuerno contra los santos, es parte de la visión, o sea, entiendo la pregunta, ¿sí? Pero es más parte de la visión que de los personajes que están en la historia, ¿sí? En el tiempo histórico. Ahí en ese momento, cuando pasa este evento, quienes aparecen son Belsasar y ¿quién más? Y Daniel. Daniel. ¿Quién más? Y después ya empieza la visión, entonces como que hay en la visión está el anciano de días, está el hijo del hombre, pero no, en los dos primeros capítulos, esta es la visión. Exactamente, entrarían dentro de los personajes de la visión, y no está mal que lo hayan observado, pero prácticamente el personaje en realidad en el capítulo 7 es Daniel, sí. Porque él está contando, ¿verdad? Entonces, que haya mencionado a Belsasar es más una referencia de tiempo, o sea, durante el reinado de Belsasar a mí me pasó esto, ¿sí? Claro. Como decir, durante la presidencia de tal, a mí me pasó tal cosa. Bien. ¿De qué se trata este capítulo en general? Una visión que tuvo Daniel. ¿Y la visión respecto a qué? O sea, sin entrar en detalle. O sea, cuando piensan en la visión que tuvo Daniel, ¿a qué piensan que se está refiriendo esa visión? 4 bestias. Visión 4 reinos. Bien. Vamos a poner sobre las 4 bestias, digamos, ¿sí? Bueno, y podría ser los 4 reinos, me gusta. Bien. Si una visión o sueño se menciona, registra. ¿Quién tuvo la visión o el sueño? Daniel. Muy bien. Y ahora sí, bueno, ¿de qué se trató la visión? En general, o sea, no meternos en los detalles, sino... ¿Cómo que se llama el programa? OBS. Sí, hermana Andrea.
Su micrófono está activado. Perdón. No, está bien, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Rey Belsasar y Daniel. Bueno, muy bien. Entonces, ¿de qué se trata la visión o el sueño, así en general? De las 4 bestias y de los reinos que se 4 bestias. enfrentaban entre ellos los reinos. Ujú. Bien. Ujú. Básicamente eso sería en general. Ujú. ¿Algo más de la visión que les llame la atención, que les parezca importante recalcar aquí? ¿Cuál es el tema de este capítulo en general? ¿Qué tema le pusieron? Visión La- de... qué sé yo. Las visiones de Daniel. Bien. Visiones de Daniel. Sí, y esa misma frase iría dentro del cuadro de panorama general, ¿sí? Que si tienen el libro, Claro. el cuadro de panorama general se encuentra en la página, ya les digo, 11, ¿sí? Y si no, está el documento que yo les envié por separado, que dice Panorama General de Daniel. Ahí iría. Si no, lo pueden hacer ustedes a mano. O sea, es un cuadrito donde ponemos los números de los capítulos y al lado la frase, el tema principal. En este caso, ustedes dijeron visiones de Daniel. ¿Bien? Entonces ahí ya hicimos eso. Ahora vamos a Daniel 8. Silvana Lemos, ¿nos ayudás con las preguntas? Porque tengo que ir a buscar el otro libro, ¿sí? Así que vos decís las preguntas, Silvana, y las hermanas van respondiendo, ¿dale? Bueno, Ahí vengo. ahí busco, chicas. Página 120. La primera dice, ¿cuándo ocurrieron los eventos de este capítulo? En el tercer, Perdón. Contesta, Paula, está bien. en el tercer año, dice, ¿no? Del reinado del rey Belsasar. Sí. ¿Todas pusieron lo mismo? Ujú. Sí. Ah, bien. ¿Ya vino Esther? No la veo. ¿Digo? La segunda dice, ¿ya estás, Esther? Sí, seguí, Ah, seguí. bien. No, seguí vos. ¿Qué reino o rey gobernaba en este tiempo? El mismo, el rey babilónico. El rey Bien. Belsasar. Ujú. El rey Belsasar es el imperio babilónico. Miren, capítulo 7, ¿en qué año era? Primer año del rey Belsasar. Y capítulo 8, ¿en qué año? El tercero. ¿Sí? Hay una diferencia en la referencia de tiempo. Bien. Babilonia. ¿Quiénes son los personajes principales? Daniel Sí. y el rey, ¿no? Disculpa, ¿me hablaste? ¿Cómo? Que no escuché. Daniel Daniel y... y el ángel Gabriel también creo que lo mencionó. Perdón, pensaba que me habían mencionado. Ah, no, Daniel. Sí, Daniel. Y El ángel el Gabriel. ángel Gabriel. ¿Dónde? ¿En qué Claro. versículo? ¿No están en el 8? ¿En el capítulo 8 no estamos? Sí, capítulo 8, ¿en qué versículo aparece el ángel? A partir del 15 y 17, Ajá. cuando Gabriel se acercó. Ajá.
y todo a partir del 15. Bien. Otra vez, si bien es un personaje, está genial, pero está dentro de lo que Daniel bueno, está... eso es Ajá. Bien. ahí yo lo puse. Está bien, sí, no hay problema. No hay problema. Ok. ¿De qué se trata el capítulo en general? Capítulo 8. De la visión de Daniel del macho cabrío contra el carnero. Ujú. ¿En qué versículos, o sea, dónde se mencionan a estos dos personajes que vos estás nombrando, Silvana? Yo puse el verso 7 y marqué macho cabrío contra el carnero, Ajá. porque dice, bueno, antes empieza a hablar igual del macho, empieza a hablar ya del verso 3, Ujú. que habla que el Sí. carnero estaba delante del río, Ujú. pero veo que el carnero dice, estaba enfurecido, en el verso 7 dice, el carnero estaba enfurecido contra él, Ujú. el macho cabrío contra el carnero, ¿no? Ujú. Bien. Ok. La visión del macho cabrío contra el carnero, decís vos. ¿Alguien tiene algo diferente? ¿De qué trata este capítulo en general? Yo puse descripción del carnero. Descripción del carnero, bien. Ok. Yo le puse la visión del fin de los tiempos. Bien, bien. Ujú. ¿En qué versículo habla de esta frase que vos decís, el fin de los tiempos? En el versículo 17. Muy bien. ¿Sí? Donde, bueno, justamente Gabriel, que mencionaba Marce, se Sí. acercó a Daniel y le dice, entiende, hijo de hombre, que la visión se refiere al tiempo del fin. Bien. Bien. Ujú. Excelente. Bueno, en la visión, ¿quién tuvo la visión? Daniel. Muy bien. ¿Y de qué se trata la visión? Bueno, vemos acá la lucha del carnero y el macho cabrío. ¿Qué más hay en esta visión? Sin meternos demasiado en los detalles. Con no mucho detalle, pero me llamó la atención que 2 cuernos decía que representaba a los reyes de Media y de Persia. Ujú. Eso lo marqué también. Bien. El carnero con los 2 cuernos. Ujú, Media y Persia, ahí los menciona. Bien, es otro imperio. sí. Excelente. Bueno, ¿y qué le pusieron como tema principal del capítulo? Yo puse visión del tiempo del fin. Ujú. ¿Alguien tiene un tema diferente? Recuerden anotar el tema en el cuadro de panorama general, por favor. Vamos con el capítulo 9 entonces. Capítulo 9. Disculpa, Sí. entonces en el tema del capítulo 4 le pusimos entonces visión del fin de los tiempos. Capítulo 8. Ajá, 8. Sí, solo Silvana sugirió el tema. No sé si alguien tiene un tema diferente, lo quiere compartir, lo puede hacer.
Pero creo que ese es el enfoque más grande, ¿no? O sea, Daniel tiene una visión sobre el fin de los tiempos. O hay una frase acá que dice, versículo 26, porque se refiere a muchos días aún lejanos, o sea, algo que desde donde está Daniel en su futuro iba a pasar o va a pasar, ¿sí? Bien, vamos al capítulo 9. Capítulo 9. ¿Cuándo ocurrieron los eventos en este capítulo? ¿Qué En el año referencia de primero de tiempo? Darío. Darío, cambiamos de rey. Sí, año primero del rey Darío. Ay, se me perdió la... Bien, del rey Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, constituido rey sobre el reino de los caldeos. Todo eso aparte, ese versículo 1 es súper importante. Bien, entonces, año primero del rey Darío. ¿Qué reino gobernaba en este tiempo? ¿Qué pusieron? Los caldeos. Los caldeos, bien. ¿Cómo? ¿Los caldeos o qué? Babilonios, ¿no? Darío viene ya a ser parte del imperio medo-persa, ¿sí? Si tienen ahí el cuadro de la cronología de Daniel, abajo, en la última parte, Yesenia, ¿vos estás desde tu computadora? Ah, pero igual no puedo permitirte compartir. Si no sería, bueno, tengo que configurar eso, porque recién lo intenté hacer desde mi computadora y no se vio. Pero si ustedes tienen el cuadro ahí de la cronología de Daniel, que yo le saqué una foto porque no la conseguí en PDF, está en la página 149, abajo está Nabucodonosor, luego abajo viene Belsasar, y al lado de Belsasar dice Darío de Media, ¿lo ven? Eso ya es parte de otro imperio. Así que en el capítulo 9, ¿qué imperio está rigiendo? Imperio Medo-Persa. El imperio medo-persa. Aclara que fue puesto sobre los caldeos porque era el imperio de los medos y de los persas, ¿sí? Era doble. Entonces Darío es de la parte de los caldeos. Imperio medo-persa. Esto lo vamos a ver en detalle igual a medida que avancemos en nuestro estudio, ¿sí? No nos hagamos lío con esto. ¿Quiénes son los personajes principales en el capítulo 9? Por ahora estamos marcando los personajes de ese momento, ¿no? El rey de Darío. Uh-huh. Se menciona al profeta Jeremías también. Y Muy bien, ¿en qué versículo? En el 2. En el 2. Y otra vez al ángel Gabriel o arcángel. Uh-huh. Sí. Bien, excelente observación de Jeremías. Sí, si vamos otra vez al cuadro de nuestra cronología, vemos que Jeremías fue contemporáneo de Daniel, pero prácticamente, o sea, Jeremías estaba terminando su vida y Daniel comenzando, algo así, ¿no? O su ministerio. Bien. ¿Algún otro personaje en Daniel 9? También se menciona a Moisés, pero se menciona como la ley de Moisés. No sé si el personaje en sí. Ajá, bien, está escrito en la ley de Moisés. Cuando aparece así ley de Moisés, yo lo tomo más como una referencia a las escrituras. Ok. Más que a Moisés como personaje, pero... Ah, bueno, dice Moisés, siervo de Dios. Uh-huh.
Excelente observación, no lo había marcado yo. Bien, ¿alguien más? Ley de Moisés, otra vez, excelente. Dios, el Señor, sale en el capítulo 3. Perfecto. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración. Tuya es, Señor, la justicia en el versículo 7. En el 8, oh Jehová. Sí. 9, de Jehová nuestro Dios. En el 16 también, en el 15. Ujú. En Muy el bien. 17. En el 19. Interesante, interesante, excelente. Gabriel. Ujú. Muy bien. Es solamente Daniel el que está, digamos, en ese presente haciendo esta oración. Ujú. Bien. ¿De qué se trata este capítulo en general? Un resumen del capítulo 9, a ver quién se anima. Yo lo vi, es una oración que Daniel hace a Dios para pedir perdón por su pecado. En el capítulo 1, en el verso 20 dice, por confesión de mi pecado y de Israel. Ujú. Él está orando a Dios. Bien. Habla de las Bien. 70 semanas de Daniel. Bueno, es lo que yo resalté, ¿no? Ujú. Bien. 70 semanas, excelente. Bien. ¿Quién tuvo la visión aquí? ¿Hay alguna visión? No, hay una oración. Ujú. A ver, el 21 dice, todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó estando yo muy cansado como a la hora de... Bueno, es una aparición del ángel más que una visión, ¿no? Bien. ¿Cuál es el tema principal? Yo puse oración de Daniel o puse confesión del pecado de Daniel y de Israel. Bien. Eso va en tu panorama general. Si alguien tiene un tema diferente, lo pone en el panorama general. Vamos al capítulo 10. ¿En qué tiempo ocurren los eventos del capítulo 10? En el tercer año de Ciro. Bien. Rey de Persia. Está, o sea, en la cronología de Daniel los pone como contemporáneos. O sea, por un lado gobernaba Ciro, por otro lado gobernaba Darío, ¿sí? Por eso es el imperio medo-persa. Bueno, ese es qué reino gobernaba el imperio medo-persa. ¿Quiénes son los personajes principales? Capítulo 10. Solo Daniel puse, porque después lo demás están en la visión. El hombre vestido de lino, los hombres que estaban con Daniel, el príncipe del reino de Persia, también está el príncipe de Grecia. ¿Pero eso están dentro de lo que el ángel le está diciendo? ¿O son personajes? No, está dentro de la visión. Bien. Ok. Hombre muy estimado. Bien. ¿De qué se trata este capítulo, el capítulo 10? Yo puse mensaje revelado a Daniel. Ajá. ¿Alguien puso algo diferente? ¿Un resumen diferente? Esto trata de la visión que es revelada a Daniel para darle a conocer lo que iba a suceder con el pueblo al final de los días. Bien.
Exactamente. Entonces, la visión, ¿en qué consiste la visión? Visión de Daniel. ¿De qué se trata? Ah, los hombres que estaban conmigo. Ah, ahí está. Bien, ¿de qué se trata entonces? La visión. Creo que se trata, que se le iba a dar a conocer lo que a Daniel, lo que sucedería al pueblo al final de los días. Ujú. Eh, entonces, yo creo que se trata sobre eso. Bien. Y ese sería también el tema del capítulo, ¿no? ¿O pusiste algo diferente? No, yo puse algo similar. Bien. Excelente, sí. Entonces sería revelación, ¿dijiste? Revelación de lo que sucederá al pueblo al final de los días. Al pueblo de Israel. Sí. Ok. Bien, vamos al capítulo 11. ¿En qué tiempo transcurre el capítulo 11? En el primer año de Darío Olmedo. Bien. Esto no suena familiar, ¿no? ¿Hizo una regresión en el tiempo? Lo acabo de ver. En el 9, en el primer año. Ujú. De Darío. Bueno, más o menos estamos en el mismo tiempo. Estoy pensando en voz alta, disculpen. Bien, primer año de Darío el Medo. ¿Quiénes son los personajes principales en el capítulo 11? No es nombrado Daniel mucho, o creo que Ujú. Yo creo que nada más sería Daniel, porque el resto del capítulo habla sobre la visión. Ujú. Sobre los, Pareciera una continuación del capítulo exactamente, 10. sobre los detalles de la visión. Muy bien. Ujú. Muy bien. O sea que son los mismos personajes. ¿De qué se trata este capítulo? Capítulo más largo, más extenso hasta ahora. yo puse reinos contra reinos, Ujú. porque el rey del sur y el rey del norte eran los reinos que estaban cada uno en contra de sí mismos, de uno y el otro, ¿no? Sí. Bien. Ok. Y como tema principal, ¿pusiste eso también? Reino contra reino, pues, sí. Ujú. Bueno, contra. Sí, más que nada se relata las batallas. Ok. Vamos al 12 entonces. ¿Hay alguna referencia de tiempo? No dice solamente, bueno, no dice un año, un tiempo, ¿no? Sigue siendo una continuación de los dos capítulos anteriores y dice en aquel tiempo, en el futuro, en los tiempos del fin, pasará tal cosa. Seguimos entonces en el mismo imperio. ¿Y quiénes son los personajes principales en el capítulo 12? Daniel, Sigue siendo Daniel, muy bien.
Mira, y el ángel Gabriel que le está dando la Sí. visión y la interpretación. Bien. ¿Qué tema pusieron en el capítulo 12? no, Desde el baby. Dice, tú, Daniel, guarda y sella. Lo que decía en el verso Ajá. 4. Guarda y sella, ¿qué cosa? El libro. Ujú. ¿Alguien puso algo más? Intercesión de Daniel en el 9, respuesta a la oración de Daniel. Hola, Rocío, no te había visto, perdón, estoy leyendo los chats. Intercesión de Daniel en el 9, bien. Entonces, en el 12, ¿alguien puso algo diferente a lo que puso Silvana? No estoy segura, pero me gusta en el versículo 3 que dice, los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento. No sé si estaría bien. ¿Puedes repetirme, hermana? Decía yo que me gusta también, pero no sé si caería bien dentro del tema, donde dice en el versículo 3, los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento. Ujú. Estoy en Apocalipsis 12. Ujú. Bien. Sí, o sea, en medio de todo este caos que nos está presentando el ángel, hay buenas noticias. Bien. Excelente. Entonces, eso lo dejamos por acá. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. La verdad que ustedes se van a recibir de detectives. Bien. Entonces, hemos visto todos los capítulos. Y ahora, ¿cómo les fue? ¿Cómo se sintieron con esta lectura? ¿Querían salir corriendo o les dio ganas de saber más? Bien. Entonces, ahí con esta lectura hemos terminado un panorama general, una vista muy, muy en general, muy, muy desde arriba, y en las próximas semanas nos vamos a ir metiendo en detalle. Ahora, Daniel no declaró su propósito al escribir, pero según lo que estuviste leyendo, según lo que estuviste viendo en toda esta información que encontraste, ¿cuál te parece que es el propósito del libro de Daniel? ¿Por qué crees que se escribió el libro de Daniel, según toda la investigación que han hecho? Estoy en la página 8 del libro. Propósito del libro de Daniel. ¿Por qué crees que se escribió el libro de Daniel? ¿O para qué? ¿No? Porque estamos hablando de propósito. ¿Para qué se escribió el libro de Daniel? Yo creo que se escribió para dar a conocer lo que sucedería en el final de los tiempos. Entonces, bien. Creo que uno de los propósitos de Daniel era tener esa visión, o sea, que el Señor le había concedido. Bien. ¿Alguien más? ¿Para qué fue escrito el libro de Daniel, según lo que estuviste leyendo? Y para mí es también, no solo es la visión que él tiene y que después el ángel Gabriel le ayuda a entender, es como para, a ver si me sale la explicación, como para glorificar y saber que Dios es soberano y que Él es el único que tiene todo el poder y la sabiduría sobre nosotros. Cuando fue Me echado gusta mucho eso. cuando fue echado a los leones y los leones no lo tocaron. Eso es grandioso.
en esa época. Bien. Ahí se glorificó el Señor. Me gusta mucho eso. Ujú. Glorificar al Señor en medio de los sucesos que está viviendo Daniel. Muy bien. Y además ¿Qué él más? nunca creyó en otro Dios. Él Ujú. se plantó y se plantó. En medio de toda la oposición. Bien. Claro. O sea, nos anima a nosotros, si nos toca pasar en situaciones difíciles, adversas, Daniel se convierte en un referente, en un ejemplo a seguir, un ejemplo de fe. Sí, por supuesto. Impresionante. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Me gusta mucho y creo que a Rocío también le gusta. Rocío dice, un poquito ganas de correr con el capítulo 11. Sí. Y después dice, me gusta mucho lo que dice Pau, hablando del propósito. ¿Alguien más? ¿Para qué se escribió el libro de Daniel? Bueno, como decía ¿Para ella, qué que crees? más allá de darnos a conocer un poco el tiempo del fin y de lo que vendrá, que es tremendo, que ni siquiera nuestra mente puede imaginarlo, cómo Daniel era estimado por Dios. Y en el verso, Esa frase, tremenda, sí. Lo marqué en el capítulo 9, verso 23, dice, al principio de tus súplicas se dio la orden y he venido para explicártela, o sea, porque eres muy estimado, le dice. Y yo quiero tener el corazón como Daniel. Bien. A pesar O sea, de... sigue a pesar de adosado, todo lo que digamos, se al venía... propósito. Sí, perdón. ¿Cómo? Perdón. No. Sigue. Que él no en ningún momento dudó de la soberanía que Dios tiene. Y aunque muchas veces en la oración dice que él ya estaba como cansado de las visiones, dice como que él estaba como muerto ya de ver tantas cosas, y Dios aún lo sigue fortaleciendo y le dice, eres muy estimado. Impresionante. O sea, ese sigue siendo por ahí un poco el propósito de poner a un hombre, digamos, ordinario, como Daniel, como ejemplo de fe, ¿no? De mantenerse firme y que para Dios es importante, o sea, que Dios mueve cielo y tierra, digamos, para hacerle saber a él esta estima. Esa frase es impresionante. Muy bien. ¿Qué otro propósito pudieron detectar? El para qué del libro de Daniel. Me gusta esta palabra que está apareciendo mucho, que es la soberanía, ¿sí? Han dicho soberanía sobre los eventos que sufre el mismo Daniel, pero soberanía sobre ¿qué más se muestra sobre el en reinado? Sobre los reinos. Soberanía sobre el mundo. Sobre el Soberanía mundo. sobre el mundo, no sobre... Dios tiene el control de todo, aunque no parezca ahorita en estos tiempos, pero Él está manejando todo dentro de sus planes está, ¿no? Y ya tiene todo preparado, ya, solamente que, bueno, nos ha dado su palabra, pero la gente no la lee, entonces no sabe, ¿no? Pero nosotros sí tenemos ese privilegio, ¿no? De poder... Qué importante es saber eso, qué importante es entender la soberanía de Dios sobre los tiempos, sobre los reinos del mundo, ¿sí? Él es el que cambia los tiempos y las edades. Y miren, o sea, a qué punto llega la soberanía de Dios, que le está mostrando a Daniel prácticamente con detalles lo que va a pasar en el futuro. O sea, a ese punto. Entonces, ese es uno de los propósitos también, mostrar la soberanía de Dios sobre todo, sobre los reinos del mundo. Qué difícil para nosotros hacer esta lección o leer estos capítulos justamente en este momento, ¿no? Que está pasando todo lo de Afganistán y que todos nos arrancamos el cabello porque no entendemos. Pero, como dice Marce, reconocer la soberanía de Dios nos ayuda. O sea, a mí me impresiona yo me muevo más en el ámbito de Instagram ahora y ver toda la cantidad de cadenas de oración que se han levantado, bueno, un montón de palabra de Dios que está surgiendo a raíz de esto, y yo no entiendo, no entra en mi lógica.
pero sé que Dios es soberano. Porque leí el libro de Daniel. Porque si no hubiese leído el libro de Daniel era, Señor, ¿qué pasa? Mujeres, niños, o sea, ¿cómo? Bueno. Podríamos Pero ser el algunos de Señor es nosotros soberano. los que estamos ahí. Eso es. ¿Cuántos hombres Danieles, como cuántos nosotros. Sadrach, Mesach y Abednego va a levantar el Señor en medio de esas situaciones? Yo leía eso y me latía fuerte el corazón porque decía, Dios mío, wow. Así que, como todos los estudios que hemos hecho hasta ahora, yo creo que este estudio viene justo a tiempo y que Dios nos ayude a nosotros a poder difundir este mensaje. Bien, nos quedan poquitos minutos. En cuanto a Abraham, porque teníamos que leer a Abraham. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Abraham? ¿En qué consistía el pacto de Dios con Abraham? Así brevemente, en 2 frases. ¿Cri, cri? lean estos personajes, estas consignas extras, De la promesa. porque... ¿Qué promesa? ¿En qué consistía la promesa? O sea, la promesa de lo que le hizo Abraham Dios, de que de su descendencia iba, ¿cómo se llama? De que su descendencia iba a salir el Mesías. Bueno, no con esas palabras, pero se entiende, sí, se entiende, bien. Teníamos que ver 4 cosas de Abraham. Su llamado, ¿sí? Su llamado, el pacto que Dios hace con Abraham, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac y cuando muere Abraham. De esos 4 capítulos, el 2, el 15, el 22 y el 25, tenemos que ver cuál es el plan de Dios. ¿Por qué vamos a leer a estos personajes? Porque Daniel viene a ser el cumplimiento de muchas cosas que Dios fue advirtiendo y fue preparando a su pueblo, ¿sí? Entonces, si nosotros agarramos Daniel y lo estudiamos solo, no, nos va a faltar toda esa parte de por qué Daniel está en Babilonia, por qué Daniel justamente cae ahí con sus amigos. Entonces, para entender eso, bueno, y no fue el único, porque después vamos a ver que todo Judá fue cautivo, tenemos que entender de dónde viene, ¿sí? El contexto. Entonces, por eso empezamos con Abraham. Y léanlo, o sea, no hay que hacer una observación detallada. La cuestión es leer, y una vez que lees, tratás de ver cuál es el plan de Dios para Abraham. Cuando Dios le dice, sal de tu tierra y tu parentela, o sea, ¿por qué le dice eso? ¿Qué es lo que se propone el Señor con eso? ¿Qué es lo que se propone el Señor haciendo un pacto con Abraham? Bueno, todo eso. ¿Cuál es el rol de Abraham en la historia de Israel? Y lo más importante es, ¿qué aprendo de Abraham para mí? ¿Qué puedo aplicar a mi vida? ¿Sí? Y es muy enriquecedor eso, ¿sí? No estamos pidiendo hacer una observación en detalle, sino simplemente una lectura general como para entender el contexto de Daniel. No se lo pierdan, ¿sí? Porque si no, le va a faltar la mitad de la película. O más. ¿Vale? Entonces, para la próxima semana tenemos que leer a José. También van a ser 1, 2, 3, 4 capítulos que se leen rápido, no son muy extensos. Y además cuando empezás a ver cómo se relaciona con lo que está pasando con Daniel, es como que querés leer, porque si no puede ser, ya Dios a Abraham le advirtió de esto, ¿qué pasó? Bueno, no se lo pierdan. Entonces, bueno, ¿de qué manera te habló el Señor en estos días que estuviste leyendo Daniel así a full? Ahí tengo un mensaje en el chat que lo voy a leer mientras ustedes piensan. ¿Qué te habló el Señor? ¿Qué es lo que te mostró de manera personal? Rocío dice, creo que el propósito es mostrar que Dios responde a los que son fieles a Él y revela que Él tiene gobierno sobre reyes y gobernantes, hoy por hoy, entre paréntesis, y que a pesar de que parecieran que prevalecen y son fuertes e indestructibles, todos van a ser destruidos. Muy bien, me gusta.
responde a los que son fieles a él. Me gusta esa parte porque en Daniel hay un contraste terrible entre Judá, que le da totalmente la espalda a Dios y Dios los castiga horrendamente, pero en medio de ese pueblo están Daniel y sus amigos que son fieles al Señor y cómo Dios los exalza, los levanta, los pone. Es como que ahí se cumplen las dos cosas, las dos advertencias que vamos a ir conociendo. ¿Qué te mostró el Señor en estos capítulos? Bueno, ya me han dicho de que Dios nos dé la fortaleza de Daniel para mantenerse firme en medio de las adversidades, de la oposición. Creo que ese es el reto más importante para nosotros. Atrevernos a ser como Daniel. Dice en la página 7, dice, atrévete a ser como Daniel. Un reto que deberías considerar en oración al terminar de leer este increíble libro. Los primeros capítulos vimos cómo Daniel fue arrancado de su casa, llevado a un país que no conocía. Posiblemente haya sido hecho eunuco, ¿sí? No lo podemos afirmar fehacientemente porque no hay un texto que diga eso, pero estaba bajo el cuidado del jefe de los eunucos, entonces de ahí es como que decimos que Daniel y sus amigos muy posiblemente hayan sido eunucos también, hechos eunucos. Le cambiaron el nombre, les querían obligar a comer una comida que ellos no querían, les querían obligar a adorar una estatua, tantas cosas. Y en todo el libro no hay un momento en que Daniel haya dicho, bueno, ok, estoy cansado de esto, ahora sí voy a adorar a la estatua. No hay, ¿verdad? Él está cansado de ver visiones, de ver cosas que el Señor le está revelando. Es increíble. Increíble. Y también, cómo él le dice a los reyes, porque vimos que él se mantuvo, los reyes fueron pasando, Nabucodonosor, Belsasar, Darío, Ciro, Daniel seguía firme. ¿Lo vieron a eso? Hola. Sí. Hola Esther, ¿cómo están, ¿Quién chicas? habla? Dios las bendiga. Bendiciones. Bueno, no, yo quería agregar, sí, un poquito de eso que justo estabas diciendo, ¿no? En el capítulo 6 me gustaron muchas cosas y había notado esto de cómo también la envidia, ¿no? Porque de esos que empezaron a acusarlo, o sea, él no tiene nada de qué acusarlo. Yo empezaba a mirar eso y decía, wow, porque ese pensamiento lo llevó a ellos a difamar a Daniel y al que el rey tome esas actitudes que tomó, ¿no? Como diciendo, bueno, tienen que adorarme sí o sí a mí, porque ellos no me adoran. Entonces yo decía, lo que puede hacer la envidia también, ¿no? O sea, ese pequeño pensamiento que hizo que se mueva, porque fue todo un mover. Pero sin embargo, dice la Biblia, ¿no? Que él se permaneció, que Daniel permaneció. Y eso también a nosotros nos tiene que ayudar, porque cuando pasamos difíciles momentos, cuando queremos servir, pero nos cuesta permanecer, cuando no tenemos a veces, o pensamos que no tenemos la constancia, que somos infieles a Dios, aunque parezca que es difícil, o sea, como que esto nos deja, no, hay que permanecer, porque después de todo esto, de todo lo que pasó, cuando termina el versículo 6, dice que el rey había decretado, ¿no? Que en todo lugar del reino la gente adore al Dios de Daniel, entonces valía la pena. Y eso la verdad que me maravilló. Me encanta este libro igual. Excelente, excelente. Y eso que recién tenemos el panorama general. Cuando entremos en los detalles, créanme, va a ser impresionante. Ahí estaba mencionando la oración de Daniel. La oración de Daniel es tremenda, las visiones son tremendas, y más allá de lo profético, bueno, todo lo que hay en el libro en sí mismo es impresionante. Muchas gracias, Silvana, por compartir. Silvana Lemos, ¿podrías hacer una oración para terminar esta clase, por favor? Bueno. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, que estamos delante de ti en esta noche, muy agradecidas por el privilegio, Señor, que tú nos has dado de poder estudiar tu palabra con nuestras hermanas.
Señor, somos muy privilegiadas de poder estar en tu presencia en este momento y te agradecemos con todo nuestro corazón y te rogamos que tú nos des sabiduría, Señor, para poder aplicar tu palabra a nosotras y poder ser obedientes, Padre, como tú quieres, tener tu corazón, tener tu mirada, tener tus deseos, Señor. Es lo que anhelamos como parte de tu familia, Padre. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro pastor y sabemos que nada nos faltará y en eso confiamos, Señor, cuando estudiamos tu palabra, en que tú nos darás tu corazón, Padre. Gracias te doy por Esther, gracias por cada una de nuestras hermanas, que tú estés supliendo, Señor, la necesidad de cada una. Tú conoces nuestros corazones, nuestros pensamientos, y nada pasa por alto, Señor, delante de ti. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles, porque somos pecadoras, pero tú eres nuestro Padre, tú eres quien intercede por nosotros, tú eres nuestro abogado, Señor, ante el Padre. Y así lo creemos. Estamos en tus manos, Señor, y eso es lo más seguro que tenemos, tu misericordia para nosotras. Gracias por esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, muchas gracias, que el Señor les bendiga. Nos vamos antes de que nos corten, ya nos quedamos sin tiempo. La verdad que la clase estuvo genial, las felicito por haber hecho la investigación y ahora sí, nos metemos de lleno a los detalles de cada capítulo. Que el Señor les bendiga mucho. Mañana les estaré enviando las consignas. Chao, ¿Dale? chicas. Bendiciones, chao, chao. Chao, chao, bendiciones. Ay, la foto. Ah. Si alguien lo puede sacar, porque yo solo tengo 4 acá. Ahí está. ¿Listo? Muchas gracias, bendiciones, nos vemos. Bendiciones, Chao. hermanas. Chao, chao. Bendiciones a todas, un abrazo.